Había una vez, en un mundo no muy lejano, un pueblo que inventó una máquina muy revolucionaria. Una máquina que, quemando carbón, calentaba calderas de agua muy grandes y este vapor se utilizaba para obtener energía de movimiento. Se llamaba la máquina de vapor. Gracias a esta empezó la revolución industrial, ya que cambió el tipo de trabajo en las fábricas textiles y en los transportes como los barcos o los trenes. Pero en el año 1789, debido a las injusticias, la pobreza, la explotación infantil, la opresión, el pueblo de Francia se levantó contra el sistema y empezó la Revolución Francesa. Gracias a esta lucha se consiguieron dos textos, la Declaración de los Derechos y la Constitución. Todo el pueblo estuvo contento de este cambio. A partir de aquí se establecieron las clases sociales y se mejoraron las condiciones de vida. La agricultura empezó a producir más alimentos. Las nuevas medidas higiénicas y los avances médicos, como las vacunas, evitaron miles de muertes. También se empezó a votar y se empezaron a hacer huelgas y protestas para exigir unas condiciones laborales y de vida digna. La economía empezó a mejorar mucho. Por otra parte, en 1808, en un país llamado España, había un padre llamado Carlos IV que estaba enfadado con su hijo Fernando VII. Debido a este enfrentamiento, José I Bonaparte invadió el reino y cogió el trono. Los españoles se alzaron contra el ejército francés y lucharon en la dura guerra del francés. Durante el conflicto se reunieron las Cortes de Cádiz y se redactó la primera Constitución de España llamada la Pepa, porque fue hecha el día 19 de marzo, día de San José. Era un texto liberal, es decir, defendía conceder libertades y derechos a los ciudadanos. Además de españoles y franceses, Gran Bretaña luchó contra Napoleón y ganó el pueblo español devolviendo a Fernando VII como rey de España. El monarca suprimió la Constitución y recuperó el poder absoluto. Cuando murió Fernando VII, su hija Isabel II va a ser declarada heredera, pero su hermano, el infante Carlos, no aceptó y reclamó el trono. Recibió el soporte de los absolutistas y la reina de los liberales, que crearon la Constitución de 1837. Así se enfrentaron en la Primera Guerra Carlina. En 1843 proclamaron reina a Isabel con 13 años. Durante el reinado, los políticos liberales se organizaron en dos partidos, los moderados y los progresistas. A pesar de distintos conflictos, como la Segunda Guerra Carlina, el reinado se prolongó hasta 1868, donde un grupo de militares se levantó contra la reina y tuvo que exiliarse en Francia. Con la caída de Isabel II, se abrió un proceso democrático en España y se creó la nueva Constitución de 1869, con una monarquía parlamentaria, donde había un rey, pero no gobernaba, sino que lo hacían las Cortes. Un año después, Amadeo I de Saboya fue elegido rey, pero renunció al trono en 1873 por la cantidad de problemas. Así que se proclamó la Primera República Española, el primer gobierno sin un ministro. Pero en 1875, con un nuevo levantamiento militar, Alfonso XII de Borbón, hijo de Isabel II, subió al trono. En este periodo de restauración se aprobó la Constitución de 1876, que fue muy conservadora y que perduró hasta que murió el rey. La vida en España durante el siglo XIX se centralizaba principalmente en el campo con técnicas agrícolas muy atrasadas. La industrialización se concentraba en las grandes ciudades y los transportes no llegaron hasta la mitad del siglo. La burguesía exigía derechos políticos y llegó a convertirse en la clase social dominante. La clase obrera sufría unas condiciones laborales muy duras y había mucha pobreza. La mayoría de la población
era analfabeta, pero había una minoría que disfrutaba de vida cultural, como Francisco de Goya, artista y escritor del romanticismo, Joaquín Sorolla, pintor impresionista valenciano, o Machado, escritor de la generación del 92. También hubo distintos avances científicos, como Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina.